Les saludo en el amor del Señor en esta mañana y les invito a que abran sus Biblias nuevamente en Juan capítulo 6. Puestos en pie, vamos a dar lectura a los 15 versículos. Y dice así: San Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es Tiberia, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacían en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y respondióle Felipe: 200 denarios de pan no le bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí y tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que había de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia para que su misericordia, Señor, sea sobre nuestras vidas. Que nos acompañe mediante el crecimiento de su palabra para el fortalecimiento de nuestra fe. Y el poder, Señor, fortalecer también el trabajo de esta iglesia. Le rogamos por todos los cristianos y por aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que su Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. El libro de Juan, que es uno de los 4 evangelios, tiene una diferencia con respecto a los otros evangelios. El énfasis del escritor, que es el apóstol Juan, es destacar que Jesús es Dios. Y lo hace en base a algunas razones que él expone, como por ejemplo, que él destaca 7 milagros de Jesús. Milagros que confirman que él no es un hombre cualquiera, sino que es Dios mismo. Porque para poder obrar estos milagros, solamente lo hace el poder de Dios, en este caso en la persona de aquel ser humano llamado Jesús. Demostrando de esa manera que él es Dios. También otra de las bases para destacar que Cristo es Dios es la aseveración que hace el mismo Señor Jesús, que también por 7 veces dice: yo soy. Yo soy.
yo soy. Y son 7 veces que lo recalca. Y esto tiene una importancia enorme para los judíos. El yo soy solamente le pertenece ese título a Dios mismo, recordando lo que sucede en la zarza cuando Moisés está en el desierto. Y Dios le dice, yo soy, cuando se le pregunta cuál era su nombre. Y él dice, yo soy. Por lo tanto, para la mentalidad de los judíos, el nombre yo soy identifica solamente a Dios mismo. Y Jesucristo lo dice por 7 veces, recalcando en esta enseñanza del libro de Juan. Por lo tanto, vemos que hay una consistencia de mostrar a Cristo como Dios. No es un simple ser humano, no es un maestro como tantos maestros han existido en la historia de la humanidad en la cual nosotros podamos seguir. Él es Dios mismo que se vino a hacer como uno de nosotros en su encarnación en la persona de Jesús. En este relato vemos un milagro maravilloso, en la cual se manifiesta que el poder de Dios es grande y maravilloso y transforma aquellas cosas que aparentemente no tienen solución o no vemos tal vez la salida frente a las necesidades que hay en la existencia humana. Y vemos que en esta oportunidad hay 5.000 personas que venían seguramente por días siguiendo a Jesús. Y Jesús, viendo que ellos no habían comido, que necesitaban ser alimentados, se produce un milagro maravilloso de alimentar con simplemente 5 panes, 5 panecillos, dice la Biblia, y 2 pececillos. Pececillos significa que no eran ni siquiera pescados grandes, sino que eran seguramente pequeñitos, por eso los llama pececillos. Entonces, ¿cómo sucede este hecho milagroso que sucede en la multiplicación después de haber orado a Jesús y empezar a repartirle a más de 5.000 personas? Esto no tiene ninguna explicación, solamente se entiende porque Él es Dios. Y nos vamos a centrar en este relato que ya leíamos al principio, en 2 versículos que dice en el versículo 5 y el versículo 6. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Todos los hijos de Dios serán enseñados por Jehová, dice la Biblia. Y también nos dice la Biblia que todos los que somos sus hijos tenemos la unción del Santo que nos va a enseñar todas las cosas. Es la voluntad de Dios que nosotros podamos tener el conocimiento adecuado a nuestra realidad como hijos de Dios. Y ese conocimiento es cierto y verdadero. No es ambiguo como las cosas que hay en el mundo. Tenemos certeza de lo que está escrito porque es revelación de parte de Dios. Y frente a lo que está sucediendo, en este caso de Jesús con Felipe, Jesús no sabía cómo alimentar a estas personas. Él sí lo sabía.
Y así lo dice el versículo 6. Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hay una razón para las necesidades y las pruebas que hay en la existencia de cada persona. Y Dios prueba, en este caso a Felipe, haciéndole esta pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde sacaremos los recursos para cubrir la necesidad que hay frente a las personas? ¿De dónde sacaremos los recursos para poder cumplir las necesidades que hay en nuestra propia existencia? Jesús lo sabía. Jesús lo sabe. Él conoce nuestras necesidades y todo lo que sucede en nuestra vida. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Y eso es lo que sucede en este relato especial de aprovechar de Jesús, ¿no es cierto?, de hablar con uno de sus discípulos, que era Felipe, para tener un crecimiento en la vida de Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe seguramente era una persona que no entendía las cosas espirituales tan bien, a lo mejor como los demás discípulos. Porque en una oportunidad le dice al mismo Señor Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo que he estado con vosotros. Entonces vemos que Felipe tal vez tenía no esa fe que se necesita de una persona que es un hijo de Dios. Y esta era la oportunidad de Jesús de hacer crecer a Felipe en su fe. ¿Y cómo se prueban las cosas? Cuando ustedes se compran algo, ¿qué es lo primero que hacen? Probarlo, para ver si sirve o no. Porque si no les sirve, tienen derecho seguramente al cambio y que se lo cambien por algo que sirva. Entonces, todas las cosas se prueban para saber si efectivamente cumplen con lo que está indicado en aquel producto que ustedes compran. Un hijo de Dios también tiene que ser probado. Y Dios lo hace mediante la prueba, y eso es lo que está sucediendo acá. Jesús lo está haciendo para probar a Felipe. Y lo dice claramente, del versículo dice: mas esto decía para probarle. Por lo tanto, hay una razón de parte de Dios, en este caso de Jesús, para hacer esta pregunta que ponía en entredicho la fe de Felipe. Y es así como también nosotros seguramente estamos siendo probados por Dios por algún problema que hay en nuestra vida. Tal vez enfermedad, tal vez alguna dificultad. Dios nos está probando. Y esa prueba hace crecer a las personas en su vida espiritual. Y recuerden que Él siempre lo sabe. Él sabía lo que había que hacer. Por lo tanto, la enfermedad, las dificultades, los problemas económicos, tal vez las calumnias que levanten en contra de nuestras personas, tal vez el fracaso de negocios, incluso las cosas más crueles que puedan suceder en nuestra vida, tienen un propósito espiritual. Es Dios quien está usando esto para que nosotros seamos probados en nuestra fe.
Y el probarlo significa la oportunidad de crecer en nuestra fe como hijos de Dios. Jesús le hizo la pregunta a Felipe. Dice el versículo, mas esto hacía para probarle. ¿De qué forma estaba probando Dios a Felipe? La primera cosa es probar la fe. ¿Y cómo estaba la fe de Felipe? Seguramente la fe de Felipe era muy pequeña. Y cuando se le hizo la pregunta, ¿qué cosa hizo Felipe? Empezó, en el relato que viene a continuación, le dice que hay 200, ¿qué cosa? Denarios. Seguramente yo me imagino contando a Felipe las monedas, 1 denario, 2 denarios, hasta que llegó a 200 denarios. Y esa era la perspectiva de su fe. Él estaba confiando en las cosas que tenía en su mano. Y se encontró que había 5.000 personas y solamente tenía 200 monedas, 200 denarios, que era insuficiente para poder comprar pan para todas las personas. ¿Y qué es lo que sucede cuando estamos frente a la fe? ¿No es acaso lo mismo que está sucediendo con Felipe, que empezamos a contar los denarios? Las cosas que hay a nuestro alcance para poder buscar alguna solución. La fe de Felipe demostró ser una fe muy pequeña, porque él estaba poniendo su confianza en las cosas que él tenía en su mano. ¿Cuántas veces hemos actuado en la misma forma que Felipe y nos angustiamos porque vemos que no tenemos recursos, que no encontramos solución para nuestras pruebas, para nuestras dificultades? Vemos que la enfermedad está en nuestro cuerpo y no encontramos el remedio. Vemos que tenemos dificultades económicas y no encontramos los recursos. Y nos conformamos solamente con mirar nuestras manos, contando las pocas cosas que contamos como esos 200 denarios. Esto le sucedió también al pueblo de Israel. Nos vamos a ir a Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Y dice lo siguiente: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura. Mas no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En este relato vemos que Dios se había manifestado con grandes señales y prodigios, sacando a este pueblo 2 meses antes. No era una historia del pasado, eran simplemente 2 meses, porque ahí lo dice el versículo 1 de este capítulo, que habían pasado 2 meses recién de su liberación del pueblo de Egipto. Y sin embargo ellos ya estaban murmurando y reclamando en contra de Dios. Felipe está actuando en la misma forma de ver las cosas, ¿no es cierto?, que están sucediendo en su entorno inmediato. Y no levantó su vista para ver a quién tenía al frente, al Jesús, al Dios Todopoderoso,
aquel que tiene todo el poder de transformar y entregarnos todas las soluciones que necesita nuestra vida. Todas nuestras necesidades son cumplidas por la bendición de Dios que se derrama día a día sobre nuestras vidas. Levantemos nuestra vista de la angustia de mirar nuestras manos que no tienen los recursos para salir de las situaciones. Es necesario que levantemos la vista y pongamos los ojos en Jesús. En Él tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. En Él tendremos la solución de todos los problemas que puedan haber en nuestra vida. Él es nuestro todo. Siguiendo en el relato del Éxodo, en el cual estábamos ahí en el capítulo 16, Dios se manifiesta en una forma extraordinaria y les manda pan desde el cielo, el maná. Y este pan que ellos hacían, lo encontraban en la mañana regado en todo el campo, como si hubiese nevado, todo blanco, por ese pan que caía abundantemente donde estaban ellos. Y la orden era de que ellos tenían que tomar de aquella cosa blanca. En el versículo 34 también de ese versículo dice que es como la semilla de culantro, o más conocido para nosotros como el cilantro. La semilla del cilantro es una pelotita blanca y con eso se siembra el cilantro. Bueno, de ahí es la comparación de lo que era el maná. Y ellos tenían que coger un gomer por persona, por cabeza, dice la Biblia. Y ellos tenían que cocer ese producto que estaba ahí regado en la tierra por todo el campo donde ellos estaban, y ellos tenían pan permanentemente en todo el vagar que sucedió durante 40 años. ¿Se imaginan ustedes con lo caro que está el pan que les caiga del cielo? Qué maravilloso es el Señor para proveer sobre sus hijos. Y no solamente eso, sino que también les dio carne. Y la carne, yo me imagino ahí a los dirigentes del pueblo que estaban, cómo Dios iba a proveer la carne. Seguramente cuántas vacas, cuántos reses tenemos que matar para darle de comer a todos. Sin embargo, también cayó del cielo y cayeron codornices. Exquisitas las codornices. 40 años donde ellos no tuvieron necesidad de hacer el pan, ¿no es cierto?, porque éste caía del cielo. Solamente tenían que cocerlo y comer también de carne durante 40 años. Pensemos que estas personas estaban en el desierto. No habían árboles, no había nada. Y Dios los cuidó durante 40 años. El maná representa la provisión de parte de Dios, de una manera maravillosa que sucede en la vida del pueblo de Israel. Y aquel mismo Dios también se está manifestando sobre estas 5.000 personas. Es el maná que permanentemente Dios coloca sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares. Porque la mano de Dios es con nosotros. Él provee de todo lo que necesitamos. Y no podemos decir que nunca nos ha faltado, sino que ha sido abundante la provisión de parte de Dios. Y eso se manifiesta en muchas personas que
seguramente más de un gomer se comen al día. Porque es grande la misericordia de Dios. Tenemos que ser probados en la misma forma como lo hizo Jesús con Felipe. Tenemos que ser probados primero en nuestra fe. Y muchas veces seguramente caemos en la misma forma como lo estaba haciendo Felipe, teniendo una fe tan pequeña que nos angustiamos por cosas domésticas y no levantamos nuestra vista a este Dios todopoderoso, en el cual tiene todos los recursos, pero además Él está interesado en nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos de su amor, para que nosotros seamos acariciados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Levantemos nuestra vista a ese Dios todopoderoso. También en Juan 6:7 dice, y respondiendo Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Vemos que además de ser probado en su fe, Felipe tiene una reacción inmediata de cuando después que cuenta las monedas que él tiene, mira a su alrededor de toda la necesidad que hay. Y se da cuenta que con los recursos que él tiene, que ellos cuentan, no bastan para cumplir toda la necesidad que había en aquellas personas que estaban alrededor de ellos. Por lo tanto, vemos que también es probado no solamente su fe, sino que el amor de Felipe frente a las necesidades de las personas. Tal vez nuestra fe sea muy pequeña, pero Felipe demostró que tenía amor frente a la necesidad de la gente. Y es así como lo dice este versículo, ¿no es cierto? Que él se vio seguramente angustiado, no hallaba qué hacer para solucionar el problema de cubrir la necesidad de las personas. Y vemos que hay muchos corazones que tienen escasa fe, pero que tienen un gran amor. Y siempre se están preocupando de las necesidades de otras personas. Esto es sumamente importante, porque la fe sin amor no es compatible en la Biblia. La fe tiene que desarrollar un gran amor en cada una de las personas. Y aunque nuestra fe sea muy pequeña, pero si tenemos amor, vamos a tener ese impulso de involucrarnos en las cosas, de solucionarle el problema a los demás. Tal vez fallaremos, pero siempre estaremos impulsándonos, ¿no es cierto?, para trabajar en cumplir las necesidades de las personas. Bienaventurados son aquellos que actúan en su corazón con generosidad, porque tienen la bendición de Dios frente a aquella generosidad que demuestran muchos cristianos frente a las necesidades de las personas. También las dificultades, las pruebas, Dios nos prueba no solamente nuestra fe, sino que también el amor que tenemos con respecto a todo lo que vemos en nuestra existencia. También Jesús hace esta pregunta para identificar cuál es la profundidad del corazón de Felipe. Aquí hay un Felipe, pero en este caso somos todos identificados con Felipe, ¿no es cierto? Los otros discípulos en otra oportunidad dijeron, al ver que no había forma de cumplir, ¿no es cierto?, de entregar alimento a toda la multitud,
le pidieron al mismo Señor Jesús: despáchalo, que vayan a comer a sus casas. Sin embargo, Felipe no reacciona en esa forma, sino que además demuestra en su reacción una empatía, un acercamiento con las personas. Se identifica con la necesidad que hay en aquella multitud. Y él no manifiesta esa reacción que tuvieron sus discípulos, que lo acompañaban también en el ministerio, y mira a Jesús y le expone el caso. Solamente tengo 200 denarios. No puedo alimentar a toda esta multitud. Cristo está buscando a personas que demuestren fe, que demuestren amor y también empatía por las personas. Está buscando a cristianos que desarrollen estas tres cualidades. Y es lo que está haciendo en esa prueba que está haciendo Jesús con Felipe, de aumentar o de hacer latente estas tres cosas en la vida de Felipe. Nosotros en el tiempo de hoy también tenemos que desarrollar esa misma respuesta que esperaba Jesús de Felipe. Después que seguramente le muestra las monedas a Jesús, aparece otro de sus discípulos, Andrés, y le dice que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero aún esto es muy poco para alimentar a todos. ¿Qué es esto, no es cierto? En la misma forma como Felipe con sus monedas. No podemos cumplir, ¿no es cierto?, de cubrir toda la necesidad. En el fondo, ellos con esta reacción estaban viendo que ellos en sus manos no tenían nada. Y es necesario que lleguemos a tocar fondo en nuestra vida. Y tenemos que llegar a la misma conclusión de Felipe como Andrés. No tenemos nada. Nuestras manos están vacías para cubrir toda necesidad que hay en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. No hay nada, no hay ningún recurso que podamos usar. Y es ahí el momento preciso para que actúe el poder de Dios. El poder de Dios se desarrolla en manos vacías, en manos que dejen de buscar recursos por sus propias fuerzas, de hacer las cosas por su esfuerzo propio. Tenemos que depositar toda nuestra confianza, todo nuestro amor, toda nuestra fe en la persona de ese Dios que nos ha amado y nos sigue amando. Muchos de nosotros tenemos tal vez muy poca fe o algunos con mucha fe. El Señor nos probará. Tal vez digamos, ¿por qué pasa esto a mí si yo soy un hijo de Dios? ¿O porque Dios permite que suceda esto? ¿Por qué estoy en medio de esto y no? Si yo soy un hijo de Dios y tengo que ser preservado, ¿no es cierto? Tal vez hay muchas situaciones en que en nuestros corazones se han dicho estas palabras. El probar, el ser probado, tiene una razón. Tiene una razón. Y cuando abandonemos
todos los recursos a los cuales estamos usando. Hay personas que ven y tratan de buscar por sus propios medios, de buscar las soluciones de los problemas. Esperan que otros les ayuden, pero no recurren al Señor que tiene la solución, que es ese Jesús que espera bendecirnos abundantemente a cada uno de nosotros. Tenemos que ser probados. ¿Y por qué? Porque el versículo dice, porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había que hacer. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos las cosas que están en la mente de Dios. La mente de Dios es perfecta y en Él hay la solución adecuada a cada necesidad de nuestras vidas, porque Él sabía lo que había de hacer. Él siempre lo sabe. Él no está ajeno a lo que sucede en nuestras vidas. Él conoce lo más íntimo de todo nuestro ser. No hay nada que suceda en toda la creación que no esté en el conocimiento de Dios. Él sabe todas las cosas que suceden en nosotros. Él sabe de nuestras luchas. Él sabe de nuestra necesidad. Pero Él también tiene la respuesta para aquellas necesidades. Él actúa de una manera maravillosa cuando realmente nosotros finalmente nos humillamos diciéndole a este Dios todopoderoso, mi Dios, tengo necesidad de ti. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya lo sabe. Él nos conoce y sabe exactamente lo que está sucediendo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo usó esta oportunidad para hablar con Felipe. Él podría haber hecho y dado las órdenes de inmediato, traigan el pan, oremos por ello y hagamos la multiplicación realizando el milagro. Pero aprovechó esta oportunidad para tener un encuentro personal con Felipe, por sobre los demás discípulos. Y eso es para enseñanza también de la iglesia de hoy. Porque cada uno de nosotros, en alguna forma, es ese Felipe que ha sido cuestionado por el mismo Señor Jesús. Se le hizo una pregunta que involucra una profundidad de nuestra vida espiritual. Jesús está cuestionando seguramente la fe, la forma de ver de Felipe. Y en Jesús, en realidad, no hay seguramente respuesta para muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos en nuestra vida. Como por ejemplo, ¿cómo habré de sobrellevar mi carga? Mi carga es realmente muy pesada. ¿Cómo habré de soportar este sufrimiento? Otros dirán, ¿y cómo me ganaré la vida? Preocupados de que queden sin trabajo o están sin trabajo. Y demuestran una enorme angustia el pensar que van a quedar sin trabajo. ¿A quién estamos mirando? Nuestras manos. Y tenemos al frente de nosotros a un Dios todopoderoso. Dejemos nuestra angustia a los pies de Cristo
y vivamos una vida confiado, porque Él suple nuestras necesidades. Esta pregunta es enviada para todos nosotros, para que tengamos confianza. Haya aumento de nuestra fe y que esa fe pequeñita vaya cambiando en una fe grande, poderosa, porque estamos mirando al Dios Todopoderoso, en el cual nuestra confianza la estamos colocando en Él. Que el Dios Todopoderoso actúe maravillosamente sobre nuestras vidas. Hay otra pregunta también que se hacen las personas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la confianza que ponen las personas frente a esta pregunta? También esta es una prueba que hace Dios en la vida de las personas. Y la forma de responder lo tenemos que hacer en la misma forma como Felipe. De decir que en nuestras manos no hay nada que podamos hacer. Porque eso es la obra de la salvación. No hay nada que el ser humano, por sus propias fuerzas, pueda hacer algo para ganarse la salvación. Porque la necesidad la hace Dios completamente al colocar a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, para que podamos tener cubierta toda nuestra necesidad frente a ese pecado que nos arrastra a la condenación. Él transforma nuestras vidas en una vida en la cual se cubre toda la necesidad que pueda haber en la existencia humana. Ahora, como hijos de Dios, tenemos sentido, un sentido real, espiritual, que trasciende más allá de la vida y de las cosas que suceden, en la cual vamos a estar por la eternidad frente a nuestro Dios, gozándonos de las cosas que Él ha hecho sobre nuestras vidas, en donde seguramente cuando ya estemos en su presencia, digamos a un coro, ¿no es cierto?, que Él sí sabía lo que estaba haciendo con nuestras vidas. Y cantemos las aleluyas, las alabanzas a ese Dios todopoderoso, que ha transformado nuestras vidas pequeñas, viles, como somos como seres humanos, y nos ha hecho nuevas criaturas solamente por el poder de Jesucristo en la cruz del Calvario. El ser humano necesita ser probado, y esa necesidad Dios la cubre con miles de misericordia, millares de misericordia, porque la misericordia de Dios es grande, es infinita, es poderosa y transforma la vida del ser humano. Cualquier realidad en la cual estemos envueltos, Dios la puede transformar. Tengamos esperanza, tengamos confianza, demostremos amor, pero también empatía por las cosas que suceden no solamente en nuestras vidas, sino que en la vida del prójimo. Que el Señor nos dé de su confianza, de su amor en nuestras vidas mediante el poder de su Espíritu Santo en todos nosotros. Les pido que se pongan en pie y terminamos en oración. Padre nuestro que está en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, suplicándole, Señor, su amor y la manifestación de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que nos dé, Señor, esa misericordia, Señor, que usted promete, Señor, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ese abundante maná que nunca falte, Señor, en nuestras vidas. Y que, Señor, se manifieste la bendición en todos nuestros hermanos. Le rogamos en el amor de Cristo. Amén.